Bienvenidos a Sombras del Misterios, donde la noche habla y los crímenes nunca descansan. Los tres pandilleros más temidos de la MS-13. Así mataban dentro de la cárcel. En una celda oscura, húmeda, sin ventanas, donde el sol jamás entra y el aire huele a muerte lenta, nació una leyenda que hoy se cuenta en susurros entre rejas. La de tres hombres que no solo controlaban las calles desde la cárcel, sino que también hacían cumplir su ley con sangre, hierro y fuego. David el Silencio, Marvin la Sombra y Gómez la Llama eran más que pandilleros. Eran ejecutores de órdenes escritas en carne viva, guardianes de un infierno hecho por ellos mismos dentro del sistema penitenciario salvadoreño. No llegaron allí por casualidad. Cada uno tenía sobre sus espaldas múltiples asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones. Pero fue tras las rejas donde su verdadera naturaleza afloró. Lejos de la luz del mundo, construyeron un imperio de terror dentro de las celdas, donde ni los guardias se atrevían a entrar sin permiso. Dicen que en una zona escondida del patio principal, detrás de un muro roto y cubierto de orines y pintas satánicas, tenían un lugar al que llamaban el altar de los perdidos. Allí, bajo la luz de velas improvisadas con grasa humana derretida, realizaban rituales antes de matar. David, el líder, era quien decidía cómo moriría cada víctima. Él usaba una cuerda tejida con hilos de camisetas y cabello humano, y estrangulaba lentamente mientras le susurraba al oído: «Te veré allá abajo». Decía que así el alma quedaba atrapada, vagando sin rumbo eterno dentro de la prisión. Marvin, el más callado, era el encargado de los castigos más brutales. Les arrancaba las uñas con pinzas oxidadas, les quemaba los párpados con cigarros y en algunas ocasiones les cortaba la lengua para que no pudieran hablar ni rezar. Él decía que el silencio también mata, y lo hacía sonriendo. Pero Gómez, él era el peor. Usaba fuego como arte. Con alcohol industrial y cerillas caseras, convertía a sus víctimas en antorchas humanas. Reía mientras ardían, tarareaba canciones infantiles como si fuera una fiesta. Una vez, después de matar a un rival, le arrancó el corazón a un caliente y lo colgó en la ducha de la celda como advertencia. Nadie encontró ese órgano jamás. Un día, 5 cuerpos aparecieron mutilados en el área de lavandería. Tenían mensajes tatuados con cuchillas caseras en la piel. Uno decía: «Aquí se acaba la vida, pero empieza el dolor». Ese día las autoridades actuaron. Separaron a los tres, los trasladaron a distintas cárceles. Pero dicen que aún están conectados, que comparten pesadillas con quienes duermen cerca de ellos. Que en las noches más oscuras, sus voces se escuchan en los pasillos vacíos como ecos de un mal que no puede contenerse. Algunos guardias juran haber visto marcas en las paredes que no estaban antes, frases escritas en sangre seca, nombres de personas que aún no han muerto, y otros simplemente renunciaron, porque sabían que algo más que humanos vivía tras esas rejas. ¿Quieres conocer más historias que te helarán la sangre? Suscríbete a Sombras del Misterios, porque en la oscuridad siempre hay algo esperando.